¿Me ven? Bueno, espero que estemos en vivo compartiendo con ustedes el estudio bíblico semanal que normalmente damos a esta hora en la Iglesia de la Trinidad. Quiero recordarles algunas cosas. Primero, recuerden que estamos llevando a cabo esta campaña, este tiempo devocional, 40 días antes de Semana Santa, clama a Dios por la ciudad. Todos los días un devocional con un tema de oración y una palabra de meditación, preparándonos para la Semana Santa. Y seguimos pues haciéndolo esto todos los días. Esperamos que continúen haciéndolo hasta el Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. Les recordamos también, como puso nuestro pastor hoy en los medios sociales, la iglesia no está cerrada, porque la iglesia somos todos nosotros. Somos tú y somos yo. Así que debemos estar dándonos pues apoyo unos a los otros, exhortándonos unos a los otros. Comuníquese con los hermanos, tanto vía telefónica, vía los medios sociales, estén al tanto de nuestras actividades. El próximo domingo tendremos clase bíblica para los niños a las 10 de la mañana vía Facebook Live, y a las 11 nuestro servicio regular de todas las actividades del culto con alabanza, predicación. Todo eso lo tendremos el domingo próximo, como lo tuvimos el domingo pasado. Tuvimos un gran alcance con el servicio del domingo pasado, y eso nos está indicando de que este es un ministerio que debemos continuar, de llegar a muchas personas a través de los medios electrónicos, un nuevo instrumento que el Señor nos ha dado para adorar al Señor y también para predicar el Evangelio que es la buena noticia. Así que lo esperamos a que se sigan juntando con nosotros el próximo domingo, 10 de la mañana, clase bíblica para los niños. Creo que pocas iglesias van a hacer eso, pero tendremos a las 10 de la mañana un tiempo especial para los niños, así que convoquen a sus niños. Y a las 11 el culto regular. Pedimos a los hermanos que se queden en sus casas, que no asistan al templo. Debemos ser disciplinados, debemos dar testimonio a la sociedad y dar una buena impresión. La iglesia está cumpliendo lo que las autoridades están pidiendo. No estamos obligados a hacerlo, pero somos disciplinados. Esta es una iglesia de orden y así debemos hacerlo. Por estos medios seguiremos compartiendo la palabra de Dios por estas, que esperamos que sean cortas semanas de esta situación a nivel mundial. También les informo que en este momento o en algún momento durante este día y en los días siguientes también se transmitirá la meditación o el programa de los jóvenes. Nuestro pastor, reverendo Jimmy Rodríguez, ministro de jóvenes, está también grabando y transmitiendo vía Zoom, que es otra de las aplicaciones muy populares entre los jóvenes, pues el programa que regularmente también tienen los viernes a esta hora. Así que si usted tiene algún joven o conoce algún joven que tiene Zoom, una aplicación para los jóvenes, pues también allí puede encontrar Iglesia de la Trinidad o Pastor Jimmy Rodríguez. Esta, decía, es una de las formas más novedosas, porque llegan a mayor número de personas, de compartir el Evangelio. Y precisamente de eso empieza tratando el tema que tenemos hoy. Para los que no están familiarizados, en los estudios bíblicos de los viernes hemos estado desarrollando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y ya casi estamos llegando al final, por eso no hemos querido dejar de continuar, para no perder el hilo de esta importante carta del apóstol a la iglesia de Corinto. Hoy estamos en el capítulo 15, ya es el penúltimo, el más largo de la carta, 58 versículos, Trataré de no tardarme 58 minutos en resumirla,
pero queremos dar los temas fundamentales de este capítulo. Los que no están familiarizados con esta carta, y siempre hacemos un resumen al principio en cada tema. La iglesia de Corinto era una iglesia que se encontraba en la Grecia antigua, en los tiempos de Jesucristo y de Pablo. Era un puerto comercial muy importante, donde tenía dos características fundamentales. Primero, una gran mezcla de razas, culturas y credos, lo que traía un gran diferencia, una gran choque entre diferentes culturas en aquella sociedad y en aquella ciudad, muy parecido a Miami, donde hay tantas culturas, donde hay diversos tipos de personas. Y también, parecido a nuestra ciudad, también era un puerto de mar, y en el puerto de mar pues llegaban muchos marineros, y cada puerto de mar pues tenía como característica que también abundaba los vicios, el pecado, la corrupción, la prostitución. Tenía grandes templos, uno dedicado a la diosa Afrodita, y en la cual 1000 sacerdotisas ejercían la prostitución. Es decir, que Corinto era una ciudad bastante corrupta para su época, aún para aquellos los que no eran cristianos. En ese lugar el Espíritu Santo llevó al apóstol Pablo y estuvo predicando por 3 años y dejó formada una iglesia pujante en aquella ciudad. Años después estuvo el apóstol Pablo estando en Éfeso, recibió cartas, recados y visitas de hermanos de Corintios porque habían problemas dentro de la iglesia. Por eso es importante esta carta a los Corintios, porque si estudiamos a profundidad a esta carta podemos darnos cuenta que tanto la iglesia de Corintios como la iglesia de hoy tiene problemas, pero el apóstol Pablo dio instrumentos a los corintios y nos da instrumentos a nosotros hoy para poder lidiar con esos problemas, con esas dudas dentro de la iglesia y poder salir una iglesia fortalecida, una iglesia creciente, una iglesia cada vez más dedicada a predicar el evangelio y no a debilitarse internamente. En este preámbulo hemos visto diferentes temas y diferentes asuntos que le ocupaba a la iglesia de Corinto. No podemos resumirlos todos, ya estamos llegando al final de la carta, pero podemos tratar algunos de ellos. Por ejemplo, había problemas con las preferencias del liderazgo dentro de la iglesia. Unos preferían a Pablo, otros preferían a Cefas, otros a Apolos. Y Pablo dice, ninguno de ellos, es el Espíritu el que nos guía, y nosotros debemos seguir al Espíritu y la unidad que el Espíritu nos da. Cada uno puede tener su preferencia, pero cuando la preferencia lleva a división y ataque entre los hermanos, ya eso no es del Señor. Ese era, en términos generales, uno de los problemas. Había problemas de tipo sexuales, había problemas en la cena del Señor, en la cual en vez de ser un momento de compartir, pues era un momento en que había división, porque cada cual traía su comida, los pobres se sentían marginados. En fin, había problemas también en el culto, en la alabanza, y tratamos acerca de los dones, el lugar de los dones dentro del trabajo de la iglesia, en la cual el apóstol Pablo dice, pueden desear todos los dones, pero si no lo hacen con amor, el famoso 1 Corintios 13, si el amor no está dentro de ustedes, pues de nada sirve cualquier cosa que hagan. Y continúa después en el capítulo 14 diciendo, a propósito, si a ustedes les interesa el don de lengua, pues ahí empieza el capítulo 14 a hablar acerca del don de lengua, que resumida podemos decir que el don de lengua, a nuestro entender y lo que hemos planteado, usted puede tener otra opinión y la respetamos, pero a nuestro entender el don de lengua era un don dado por el Espíritu Santo, pero debe ser en 2 condiciones. Primero, es para la edificación personal de aquel que tiene ese don. No todo el mundo tenía todos los dones y no todo el mundo tenía por qué tener el don de lengua. Y en segundo lugar, si usted va a utilizar ese don de lengua para la congregación, debe haber usted o alguien que traduzca lo que está hablando en esa lengua humana, no humana, sino angélica, porque entonces no es edificación, y era mejor la profecía, la proclamación del evangelio, que hablar en una lengua extraña que las personas, sobre todo las personas del mundo inconversas que no eran parte de la iglesia, no la entendían y podían tildar a los miembros de la iglesia
como personas no razonables y que estaban haciendo algo irracional. Eso en términos generales, lo que hemos visto de la carta a los Corintios. Por último, en esta primera carta a los Corintios, el apóstol entra a tratar un tema fundamental y que viene a ser de la doctrina básica de la iglesia. Por eso yo les invito a que busquen allí en la primera carta de los Corintios, el capítulo 15, y vamos a comenzar con el versículo 1. Dice el versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El apóstol va a entrar ahora a entrar en un tema importante, fundamental para el evangelio. Fíjense que aquí habla del evangelio, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. El evangelio es buena noticia, la mejor buena noticia, la mejor de las noticias es que hay salvación en Cristo Jesús. Y ese es el tema fundamental de la predicación, de la palabra y del fundamento de la iglesia. Hay buena noticia en Cristo Jesús. Y esa buena noticia era la que ellos habían recibido. Y esa buena noticia es la que debían compartir con los demás. Y base fundamental de ese evangelio era la resurrección de Cristo. Aparentemente en la iglesia de Corinto, entre los tantos temas de discusión que había el tema de discusión acerca de que si los cristianos iban a resucitar o no. Y algunos incluso podían hasta poner en duda la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque habían dos corrientes en aquella época. Una, la corriente dentro de los judíos, conocida como el grupo de los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, pensaban que era una ilusión. Jesús tuvo que lidiar con ellos en su momento, pero también dentro de la filosofía griega y en especial en el área de Corinto, pues también no se creía en aquello porque pensaban que el volver a vivir era volver a sufrir, es volver a pasar por todo lo que se había pasado en la vida anterior, y sencillamente eso no era lo que ellos esperaban. Sencillamente si volvían a vivir, pues tenían que volver a sufrir. Así diferentes corrientes había, no podemos detenernos en ellas, pero lo cierto es que había una discusión en cuanto a la resurrección, sobre todo de la resurrección de los cristianos, si iban a resucitar o no. Algunos no ponían en duda la resurrección de Cristo, aunque Pablo claramente da evidencia, como vamos a ver, acerca de la resurrección de Cristo. Pero lo más importante para Pablo era que entendieran claramente cuál era el significado de la resurrección de Cristo. No podemos leer todo el capítulo, tiene 58 versículos. Yo los invito a que vayan viendo poco a poco conmigo los destellos fundamentales de este capítulo. Así que les invito a leer en Primera de Corintios capítulo 15, comenzando ahora en el versículo 3 hasta el 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció delante de Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Tenemos tres elementos en relación a la resurrección, o tres puntos a destacar en este capítulo. Primero, la resurrección de Cristo fue conforme a las Escrituras. Fíjense que ahí dice Pablo en dos ocasiones conforme a las Escrituras. Podemos hacer referencias a pasajes como Oseas 6.2, lo puede anotar allí, después buscarlo, Oseas 6.2, al Salmo 16.10 y otros tantos pasajes que hablaban acerca de la necesidad de que el Mesías volviera a la vida. Así que toda la resurrección de Cristo fue la parte culminante del plan de Dios para la salvación del mundo.
ese evangelio lo hemos recibido, no lo hemos inventado, decía Pablo. Eso no era una idea nueva que traía Pablo. Pablo recibió del Espíritu Santo y transmitió a los creyentes en Corintio que el evangelio consistía en salvación en Cristo Jesús y que una piedra fundamental de ese evangelio era la resurrección de Cristo. Él cita: nuestra fe no es basada en una suposición. Muchas veces nos dicen: eso es lo que ustedes creen, yo creo esto, yo creo lo otro. No, nosotros tenemos fe, pero fe basada en hechos. Y el apóstol Pablo ahí los sitúa claramente. Habla de que apareció a Cefas o Pedro, que apareció a los 12, que apareció a Jacobo o Santiago, que apareció a más de 500 personas, que aún algunas estaban vivas cuando él escribió este texto. Y por último, como un abortivo, como alguien que vino de casualidad o que llegó fuera de tiempo, se le apareció a Jesús, como conocemos en el libro de los Hechos, en el camino a Damasco. Es decir, que había una base sólida para establecer que Jesús había resucitado. Está basado en las Escrituras. En segundo lugar, la resurrección de Cristo es importante y trae consecuencias. En los versículos del 12 al 26. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Si Cristo no resucitó, dice más adelante, vuestra fe es vana. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos somos vivificados. Cristo, las primicias. Ahí continúa el apóstol Pablo hasta el versículo 26, dando una clara demostración de la importancia de la resurrección en la piedra angular del Evangelio. La importancia de la resurrección radica en los siguientes aspectos. En primer lugar, la resurrección demuestra que la verdad es más fuerte que la falsedad. Los fariseos, los publicanos, los saduceos, los enemigos de Cristo lo acusaban de decir falsedad. Allí en Juan 8:40 Jesús le dijo a sus enemigos: ahora estáis buscando la manera de matarme por la sola razón de que os he dicho la verdad. Y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la resurrección demuestra que la verdad es más fuerte que la falsedad. En segundo lugar, la resurrección demuestra que el bien es más fuerte que el mal. El bien es más fuerte que el mal. Estamos pasando por un mal momento en la historia de la humanidad. Pero el bien va a triunfar, hermano. El bien va a triunfar. Porque Dios está en control. Porque a Él no se le escapa nada. Y este es un momento en que nosotros nos volvamos a Él y busquemos más de Él. No, el bien es más fuerte que el mal. Y Él vencerá al final de la jornada. Porque Él está en control. En tercer lugar, la resurrección demuestra que el amor es más fuerte que el odio. Aquellos le odiaron, conspiraron contra Jesús. Lo golpearon, lo masacraron. Conocemos todo el sufrimiento que Jesús pasó físicamente en el Calvario. Pero el odio no pudo más que el amor. Porque el amor todo lo puede. El amor es Dios mismo haciéndose hombre, viniendo y humillándose en la figura y en la persona de Jesucristo para morir en una cruz, para darnos vida y vida en abundancia. No, la resurrección es el triunfo del amor sobre todo lo que el odio puede hacer.
Lo trataron con odio, lo trataron con maldad, pero el amor hizo el milagro de la resurrección. Amor por ti, amor por mí, amor por toda la humanidad. La fe en la resurrección de Jesús es esencial porque demuestra que la vida es más fuerte que la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Le dice más adelante en este capítulo. No, vencida, sorbida eres por la victoria. Y de eso veremos al final. No, estuvo en el sepulcro, pero como dice el himno, venció la muerte con poder y al cielo ascendió. La vida es más fuerte que Jesús. Si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, había quedado claro que la muerte podía tomar la vida más admirable y perfecta que haya conocido el mundo jamás, y lo hubiera destrozado cruelmente en una cruz. Pero no fue así. La vida triunfó sobre la muerte. Y por último, en la importancia de la resurrección, el apóstol Pablo insistía en que la resurrección de Jesús, si no fuera un hecho, el evangelio estaría basado en una mentira. Y los muchos miles que habían muerto creyendo se habrían perdido para siempre, porque no habría nada después de la muerte. Sin la resurrección, los valores de la vida no tienen garantía de sobrevivir. Es decir, que con su resurrección Jesús demostró que sí, hay algo más allá de nuestra muerte física, que sí, hay una continuidad, porque Él lo demostró con sí mismo para el resto de la humanidad. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de la resurrección de Cristo? ¿Y qué es lo que nos atañe a nosotros y al resto de la humanidad? Bueno, al Cristo resucitar, y vamos ahora a los versículos 20 al 22, versículos 20 al 22. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuáles las consecuencias para nosotros y para la humanidad? Primero, al Cristo resucitar, también dio oportunidad a la resurrección de todo el mundo. Tanto la muerte como la resurrección llegan a la raza humana por medio de un hombre. La muerte por Adán, la vida eterna y la resurrección a través del nuevo Adán, es decir, a través de Cristo. Ahora, los que estamos en Cristo recibimos la vida. Por su intervención, la posibilidad de resucitar ha sido provista para todos. Por cuanto Cristo resucitó, nosotros podemos tener la confianza y la seguridad de que también resucitaremos. Consecuencia, propicia la resurrección de todo el mundo. Segundo consecuencia, es evidencia de que todos la experimentarán de acuerdo a un orden establecido. Sí, todos resucitaremos, pero unos para bien y vida eterna y otros, desgraciadamente, para condenación eterna. A veces no nos gusta decir eso, a veces no es bien recibido, pero nosotros tenemos que proclamar lo que está en la palabra. Sí, tú vas a resucitar, pero si tú no has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal y te has arrepentido y lo has aceptado como Señor y Salvador, vas a resucitar, pero para condenación, no para vida eterna, porque Dios es amor, pero Dios es también justicia, y Dios es santo, y delante de Dios no puede haber ninguna iniquidad ni maldad. Lo repele. Así que no es algo que sea para meter miedo o porque queremos controlar a las personas. No, es una realidad espiritual. Hay resurrección para vida eterna, pero también va a haber resurrección para condenación. Depende de ti, aquí y ahora, el aceptar esa posibilidad o no. Todos resucitaremos, unos para bendición y vida eterna, otros para condenación. Y la tercera consecuencia, toda la raza humana
se pondrá delante de Jesús. Toda rodilla se doble y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y en tercer lugar, ¿qué nos dice la resurrección? Bueno, nos dice algo que es nuestra esperanza, es nuestro aliento y es nuestro futuro. La victoria final sobre la muerte vino a través de la resurrección de Cristo. Les invito allí los versículos 51 al 55 de 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo insiste en que tal como somos no tenemos posibilidad de heredar el reino de Dios. Este cuerpo es un cuerpo corruptible, es un cuerpo pecaminoso y, como les decía anteriormente, la santidad de Dios impide. Son como dos polos de un imán. Los mismos polos se repelen, ¿verdad? Nosotros con esta corrupción, con este cuerpo concebido en un mundo de pecaminoso, no podemos entrar como tal delante del Señor. Pero a través de la resurrección de Cristo y la transformación en un nuevo cuerpo glorificado, nosotros tenemos la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Es decir, que la muerte de este cuerpo físico no es importante ante la posibilidad de tener un nuevo cuerpo completamente transformado y glorificado, el cual pueda habitar delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Sí, los cristianos, ustedes van a resucitar. Y van a resucitar en un cuerpo glorificado, cada uno de nosotros, para poder tener la oportunidad de entrar en la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la condición? No es porque tú seas muy bueno, porque delante de Dios no hay nadie bueno. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, empezando por este que les habla. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, a través de Jesucristo, que cargó en sí el pecado de todos nosotros, podemos tener la oportunidad de llegarnos a la presencia de Dios cuando este cuerpo corruptible sea transformado en un cuerpo glorificado e incorruptible delante del Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre y el sacrificio de Cristo Jesús. Pablo proclama triunfalmente que no hay por qué tener miedo a ese cambio. El temor de la muerte siempre ha atormentado a la gente. ¿De dónde sale el temor a la muerte? Bueno, en parte por lo desconocido. ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser el más allá? Tenemos temor siempre a lo desconocido, pero también tenemos el temor a las consecuencias de nuestro pecado. El niño chiquito, cuando hace algo malo, se esconde para que el padre no lo castigue, ¿verdad? Aún los animales, tenemos un perrito que a lo mejor lo están oyendo por ahí ladrando. Cuando el perro hace algo malo, baja la cabeza y pone esa carita de yo no fui, porque sabe que hizo algo malo y que merece castigo, reprensión. Entonces nosotros tememos a la muerte por dos cosas: porque no sabemos qué va a ir más allá, y segundo, porque sabemos que merecemos un castigo. Pero ese castigo es eliminado por medio de la sangre de Jesucristo, porque Él cargó en sí el pecado de todos nosotros. Entonces el Pablo dice: no tengan miedo, no tengan miedo. El sentimiento, Jesús nos dio la victoria sobre la muerte, desterrando el temor con la maravilla del amor de Dios. Donde hay amor, donde hay el perfecto amor, echa fuera el temor. Y Dios es todo amor, dice 1 de Juan, capítulo 4.
Así que no tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer a estas circunstancias que nos están rodeando, porque Dios es amor, Dios nos ama. Y Dios, el creador de la vida, nos da también vida y vida eterna. Pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo al final, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, dice Romanos 8, en este mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas de la resurrección a nuestra vida hoy? Primero, la resurrección de Cristo es una prueba positiva de que seremos nosotros también resucitados. Jesús resucitó, nosotros seremos resucitados por medio de su resurrección. Nos da esa garantía. En segundo lugar, la resurrección corporal del ser humano va a ser cierta. Seremos transformados. No será este cuerpo lleno de dolores, pero sí un cuerpo glorificado, para que con ese cuerpo santo y glorificado podemos estar eternamente en la presencia del Señor. Los que mueren en Cristo comienzan a disfrutar las bendiciones celestiales. Están en la presencia del Señor. Están yaciendo. La seguridad de nuestra resurrección nos motiva a mantenernos firmes y activos en testificar de Cristo. Si estamos seguros de esa nueva vida, de ese cuerpo glorificado, no nos callemos, salgamos a compartir. Y esto es un buen tiempo. Ya hay informes que están llegando a través de los medios de que a las librerías cristianas se le están agotando las Biblias. ¿No es esto una buena noticia en medio de la crisis? Hermano, no te calles. Comparte el Evangelio con otros. Cuida de otros. No puedes estar juntos físicamente, pero sí espiritualmente. Comparte el Evangelio. Haz una llamadita. Pon algo edificante en los medios sociales. Acércate a tu vecino por la cerca, que tal vez hace tiempo no hablas con ellos, y comparte cuán grandes cosas el Señor hace con todo aquel que ponga fe en Jesucristo. La resurrección de Cristo nos debe dar la fuerza, la energía y el valor suficiente como para salir a compartir con otros cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Edifiquémonos y gocémonos, y que sea de bendición para todos. Hasta aquí el estudio, espero que haya sido de bendición para todos. Les repito, el domingo a las 10 de la mañana, tiempo infantil, vamos a tener una clase bíblica para los niños vía Facebook, así que los invitamos, póngalos a verlo, compartan con sus amigos. También a las 11 de la mañana el culto regular, van a estar en el templo solo las personas necesarias para la transmisión, pero usted de sus hogares, usted le puede dar a la transmisión nuestra, le puede dar un share, un comparta, y a su vez todos sus amigos dentro de la red del medio social lo podrán ver. El domingo llegamos textualmente a miles de personas por este medio. Esta también es algo, una noticia buena en medio de la crisis. Así que vamos a terminar. Nos vemos. Recuerden que también los jóvenes están viendo su tiempo de estudio con el pastor Jimmy Rodríguez a través de la aplicación Zoom o a través de la página de Jimmy Rodríguez. Se lo busca allí en Facebook. Seguro que después también lo postea allí. Dios mediante, continuamos transmisiones en la Iglesia de la Trinidad el próximo domingo a las 10 de la mañana, clase infantil, y a las 11 tiempo de alabanza y de predicación de la palabra. Terminamos en oración. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de compartir la palabra. Ayúdanos a descansar en la seguridad de que como tú resucitaste, también resucitaremos para vida eterna a todo aquel que cree en ti. Ayúdanos a proclamar en estos tiempos difíciles que tú eres un Dios de amor, de misericordia, que tú estás en control y como tal venciste la muerte, nos llevas por valle de sombra y de muerte en este tiempo
hacia los valles verdes en los cuales tú nos harás descansar. En tu nombre oramos, Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.